Ok, eso es todo. Vamos ahora a abrir la Biblia en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo número 8. Quien lo vaya encontrando, me hace el favor de ponerse de pie. Lucas 8, el versículo número 40 al 42. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Lucas 8:42. Y si no lo he encontrado, 8:40. Y si no lo he encontrado, también póngase de pie para que no vean que no lo encuentra y que se levanta de último. Sí, amén. Yo he titulado el mensaje, pues le di muchas vueltas de las pocas veces que me cuesta encontrarle un nombre al mensaje, pero al final, tratando de relacionar el título del mensaje con el contenido del sermón, yo le titulé al mensaje Unos padres bien padres. Unos padres bien padres. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Todos queremos eso? ¿Todos queremos ser unos padres bien padres? ¿Sí, amén? Lucas 8:40 al 42. Veamos qué es lo que dice. Lucas 8:40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud, dice, le oprimía. Señor, bendice tu palabra. Háblanos al corazón, a todos y a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Límpianos de toda maldad. Y que esta noche, Señor, tu palabra como espada pueda penetrar las coyunturas y que puedas hablarnos y darnos el poder en el Espíritu para ponerlo en práctica. Te lo suplicamos, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Un buen padre vale por 100 maestros. Un buen padre. Y cuando hablo de padre me refiero en general, no estoy hablando solo de los papás masculinos. Cuando hablo de padres me refiero a ambos, a papá y a mamá. Un buen padre o unos buenos padres, si quiere ampliarlo, valen más que, ¿qué le dije? Valen más que 100 maestros. Uno de los más grandes privilegios que cada uno de nosotros tiene o tenemos, oiga esto, es el ser padres. ¿Quiénes son papás esta tarde? ¿Cuántos papás hay? ¿O mamás? Uno de los más grandes privilegios es el ser padres. Y como padres, no me va a dejar mentirlo. Como padres, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestra mayor esperanza es ver a nuestros hijos bendecidos. ¿Sí o no? Yo como papá quiero ver a mis hijos bien, bendecidos. Quiero verlos bien prosperados. Quiero verlos en la medida de lo posible libres de problemas. En familias estables, en buenos matrimonios, criando bien a los nietos. Ese es mi mayor anhelo y me imagino que eso también es también su mayor anhelo. Esto, sin la ayuda de Dios, es imposible, hermanos. Es imposible. Como le acabo de decir hace un momento, el mundo se va tornando más difícil. Si nosotros como creyentes no dejamos a la generación que viene bien parada, bien cimentada en el cristianismo, en Cristo, hermano, este mundo va a ir de mal en peor. Sin Cristo es difícil. La palabra misma lo dice: sin mí, dice Jesús, nada, absolutamente nada podéis hacer. Si el justo apenas se logra salvar, imagínese el impío.
Lamentablemente, hermanos, oiga esto, somos una generación cuyos hijos ha perdido el encanto por el Evangelio. Somos una generación de creyentes cuyos hijos, por muchas razones, se desencantó del Evangelio. Perdió el deseo de congregarse. Hermanos, no estoy mintiendo. A usted le consta. Porque muchas y muchos de los que estamos acá, nuestros hijos no están acá. Y somos creyentes, hermanos, ya con años de vuelo. Somos creyentes, hermanos, que inclusive hemos sido servidores, hemos sido diáconos, hemos predicado, hemos enseñado, hemos ostentado cargos por años. Y sin embargo, nuestros hijos no solo no están acá, ni siquiera quieren venir a la iglesia. Por la razón que sea. Porque tal vez les dimos mal testimonio, hermanos. Porque hicimos barrabasadas en el cristianismo. Porque les dimos un mal ejemplo. Y esta noche, hermanos, no quiero eximir, no quiero dejar de echarle la culpa a los líderes o a los pastores. Pero muchas veces, hermanos, las personas agarran a los pastores como servilletas. Se quieren limpiar todo en ellos. Ahora, no voy a negar que muchas veces nosotros como pastores, como líderes, hacemos cosas o tratamos a las personas de alguna manera tal que se terminan ofendiendo, se terminan hiriendo y se terminan largando. Ahora, lamentablemente somos una generación, le dije, cuyos hijos, hermanos, se desencantaron con el Evangelio y no quieren venir. No quieren nada con Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta noche, hermanos? Esta noche vamos a estudiar a la luz de la vida de Jairo cómo ser unos padres, bien padres. Cómo sobrellevar el trabajo que Dios nos ha encomendado en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Arranquemos para los que toman nota. Número 1, oiga esto, número 1. El ser buenos siervos, el ser buenos siervos, el ser buenos creyentes, el ser buenos servidores no nos hace buenos padres. Hello. ¿Lo repito? El ser buenos maestros, buenos pastores, buenos siervos, buenos líderes, hermano, no nos hace buenos padres. Empieza a leer el versículo número 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos estaban esperándole. Todos le esperaban, dice. Entonces vino un varón, dice, llamado Jairo, que era principal, dice, de la sinagoga. ¿A quién encontramos en el pasaje, hermanos? Encontramos a un personaje cuyo nombre era Jairo. Y Jairo no era una persona común y corriente. Jairo no era una persona del montón. Jairo, como lo dice el título, ¿qué era? Era el principal de la sinagoga. Jairo era la persona responsable de cuidar la sinagoga. Jairo era la persona responsable de administrar la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga, hermanos? La sinagoga era el lugar de reunión del pueblo judío. Solo para que tenga el contexto histórico, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, diga conmigo cautivo. Cuando el pueblo de Israel es llevado desterrado, cuando el pueblo de Israel es arrancado de su tierra por su misma necedad, cuando el juicio de Dios cae sobre Israel porque le colmaron la paciencia, porque profeta tras profeta les predicaron, les profetizaron que se arrepintieran, que se volvieran al Dios vivo y verdadero, que dejaran sus malos caminos. Israel, endurecido su corazón, decidió no hacerlo. Y Dios permitió
que naciones extranjeras, Dios permitió que imperios aledaños se levantaran con el fin de ¿qué? Con el fin de que los conquistaran, y no solo que los conquistaran, sino que los tomaran y los llevaran cautivos, los arrancaran de su tierra y se los llevaran lejos. Eso es la cautividad. Cuando cantamos el canto, cuando regrese la cautividad, ¿recuerda? ¿Sí? Cuando el Señor, ¿qué? Eso se refiere a eso. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿seremos cómo? Porque Israel está cautivo. Ahora el punto es este: en la cautividad no les permiten construir templo. Y ahí es donde surge, diga conmigo, la sinagoga, que es el lugar como una casa comunal, como una casa de oración, donde el pueblo de Israel se reunía. ¿Para qué? Para no perder su identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y para transmitir sus creencias de los padres a los hijos. Ahí surge la sinagoga. ¿Qué era Jairo? Jairo era quien cuidaba la sinagoga. Mire qué interesante. Jairo, y solo le estoy poniendo el contexto histórico. Jairo cuidaba del edificio. Era un hombre de confianza. ¿Le habían delegado qué? Le habían delegado el cuidado del edificio. Era un hombre de confianza. Jairo, oiga esto, debía tener todo preparado para las reuniones que ahí se hacían. Jairo era responsable. El mantenimiento, la limpieza, el orden, todas las cosas en su lugar, para que cuando los judíos varones llegaran a la sinagoga pudieran ¿qué? Pudieran tener su reunión. Jairo era una persona responsable. Jairo seleccionaba quienes iban a participar. Jairo era el encargado, así como mi hermano Edwin, como mi hermana Kaylee, era el encargado de seleccionar quienes iban a participar de la liturgia, es decir, del programa de la reunión. ¿Qué libros se iban a leer? ¿Qué libros? ¿Qué rollos? Porque en ese tiempo no habían libros, eran rollos de papiro, de papel. Él seleccionaba quiénes y qué se iba a leer. Lo que quiero que vaya captando en la mente era o es el papel que Jairo desempeñaba. ¿Me siguen? Jairo era una persona responsable, era una persona de confianza, era una persona que tenía autoridad. Sin embargo, eso no impidió que su hija se le enfermara. Oiga esto. Muchos de nosotros nos desvivimos por el ministerio. Muchos de nosotros, hermanos, somos buenos para servir. Somos buenos siervos. Y está bien, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, yo me quito el sombrero. Porque de veras le digo, con 20 de muchos de ustedes, hermanos, cimentamos más la iglesia. Nunca dicen no. Solícitos, siempre dispuestos. Muchos de ustedes, hermanos, no hay que suplicarle, no hay que rogarle, siempre están a la disposición del reino. Gloria a Dios por sus vidas. Son los primeros en venir, son los últimos en irse, los incondicionales del pastor, hermano. Perdóneme que se lo diga así, pero así es. Los incondicionales del pastor. Pero viene la pregunta: ¿y en su casa qué ondas? ¿Hola? ¿Y en su casa cómo anda? ¿En su casa cómo está? Porque somos candil de la iglesia.
oscuridad de la calle. Somos candil de la iglesia, hermano, arrechos, pero somos oscuridad de la casa. Y qué triste, hermanos, es encontrarse en esa condición donde somos buenos servidores, somos buenos cristianos en la iglesia, pero a la vez somos testigos de la enfermedad espiritual de nuestros hijos. Y ahí quería aterrizar. ¿Me está siguiendo? Los veo bien serios. Los veo bien serios. Mejor les voy a traer a Russell de vuelta. Así él les dice las verdades sin conocerlos y yo tranquilo ahí, mire, sentado, nada, y yo, habla mi Dios, habla Padre, dale duro a tu pueblo, dale Señor, dale Señor. Por eso no me paré a hacerle la seña de que ya se había pasado el tiempo, como les estaba cayendo, yo ahí dejé, me lavé las manos como Poncio Pilato. Hermano, ¿cuántos estamos siendo testigos de las enfermedades espirituales de nuestros hijos? ¿Cuántos estamos siendo testigos de la apatía hacia el evangelio de nuestros hijos? ¿Cuántos aquí somos testigos de la falta de espiritualidad de nuestros hijos? Y yo me preocupo, y es algo de que estamos trabajando con los del Ministerio de Alabanza, que no simplemente sean unas loritas repitiendo, y que no simplemente sean unos músicos. Necesitamos adoradores en espíritu y verdad, no solo músicos, adoradores, que sientan lo que están cantando, que sientan la letra de lo que están alabando. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, estamos viendo la condición espiritual de nuestros hijos y no hacemos nada? En el caso de Jairo, vea por favor, Jairo tenía a su hija enferma. Si ahí lo dice, en el versículo 42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, dice, que se estaba muriendo. ¿Y cuántos de ustedes como padres de familia son testigos de la muerte espiritual de sus hijos? Ah, pero en la iglesia, tremendo. Y está bien, pero se necesita un equilibrio. No puede hacer una cosa dejando de hacer la otra. Porque muchos van a decir, ay, ya ve, pastor, por eso yo no predico. Por eso yo no sirvo. No sirve porque no le da la gana, porque no ha entendido de qué se trata esto. No ha entendido que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No ha entendido que Dios en su inmensa misericordia no solo le ha depositado el Espíritu Santo en su vida, lo ha sellado, lo ha marcado, es propiedad de Él, le pertenece, sino que también junto con el Espíritu Santo vino lo que se llaman dones espirituales. Dios lo ha bendecido con dones espirituales. Hay muchos maestros entre ustedes, hay muchos pastores, hay muchos ministros, hay muchos líderes, hay muchos ministros de poder que no necesariamente necesitan una investidura eclesiástica, pasar por un seminario de teología y una imposición de manos, hermano. Porque aparte de todo eso, si usted ha creído, ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido sellado por el Espíritu, ha recibido la unción del alto. ¿Están acá? Tiene dones para el servicio de la iglesia. Qué triste es no poder hacer ese equilibrio. Ser buenos servidores, incondicionales, amar la obra, identificarse con el reino, alcanzar las almas perdidas,
hermano, predicar las buenas nuevas, preparar la iglesia del Señor para que la unción del Altísimo habite en este lugar y que su poder toque a su pueblo cada vez que nos congregamos para exaltar su nombre. ¿Están acá? Pero qué triste es hacer todo eso y que en la casa seamos desplicentes con nuestros hijos. Que estemos viendo cómo nuestros hijos se van enfermando cada día espiritualmente. Hermanos, y le está hablando una persona que lamentablemente por muchos años cayó en ese error. A mí no me viene a contar, hermano. A mí no me viene a contar. Yo no serví, yo trabajé para una organización por más de 15 años. Donde era 24/7. No le estoy hablando que me han contado, le estoy hablando de mi vida, de mi ejemplo. Yo trabajé en un lugar, hermanos, donde era muy querido por mis pastores. Muy querido, sin ánimo de ufanarme, sin ánimo de vanagloriarme, era muy querido por mis pastores. ¿Por qué? Porque era incondicional, hermanos. Porque cuando decían de arreglar un problema, mandaban a Zúñiga. Cuando decían de organizar un departamento, Zúñiga era el que lo hacía. Cuando un pastor se estaba saliendo de la línea, cuando había que ir a corregir un pastor, allá mandaban a Zúñiga a arreglarlo. Y eso me hacía muy querido de parte de ellos. Ahora, claro, yo vivía literalmente en la iglesia. Por eso tuvo un costo, hermanos. Grande, grande el precio. Y es lo que yo no quiero que muchos de ustedes paguen con sus hijos. De eso el Señor quiere que librarnos esta noche. ¿Y Jairo qué pasaba? Jairo, hermanos, era el principal, estaba ocupado, era un hombre de autoridad, era un hombre de confianza, era un hombre responsable, era un hombre que estaba al cuidado de la sinagoga, pero sin embargo, tenía a su hija, dice, enferma. Y es que, ojo hermanos, ojo con esto, no basta solo con proveerles lo material a nuestros hijos. Si usted cree que es buen padre solo porque les provee lo material, hermano, está equivocado. No basta solo con consentirlos o ser condescendientes con ellos. Hermano, debemos de tomar la autoridad y también reclamarlos para nuestro Señor. Debemos de tomar la autoridad. Debemos de reclamarlos para el Señor, hermanos. Muchas veces, hermanos, somos demasiado condescendientes. Dice la palabra que la luz vino al mundo. Diga conmigo, la luz vino al mundo. Y los hombres aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que las personas rechazan la luz porque les encanta la forma mundana como viven. ¿Me sigue? Eso que los pastores, que las iglesias, que los hermanos, que los cristianos, sí, tiene algo de cierto. Pero hermano, la mera neta, la mera realidad, el mero meollo del asunto es que la gente que se anda revolcando en el mundo, es que la gente que vive la vida loca, es que la gente que vive a su manera no quiere nada con Dios porque no quiere someterse a lo que Dios dice en su palabra. Sencillo. Y muchos de nuestros hijos ponen de excusa cualquier situación cuando en realidad les encanta vivir como viven. Y usted, mamá, y usted, papá, son condescendientes. Se le acomodan al niño. Mi papá,
mi niña, y no la culpo. Mi hija es mi princesa. No la culpo. Pero eso no quita, hermanos, que cuando hay que hablarle fuerte, hay que hablarle fuerte. Mira, si tú no te acercas a Dios, tarde o temprano lo vas a necesitar. Vamos a la iglesia, congrégate. Anda. Busca de Dios. Como dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo y haya que tener que irlo a visitar a un hospital, a una cárcel. Antes que venga el día malo, hermano, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y eso comienza desde los chiquitos. Desde el árbol, desde chiquito se corrige. Desde chiquito se endereza. Desde chiquito se le enseñan límites. Y la tontera del psicólogo. No voy a poner a criar a mis hijos con Google, hermano, por favor. ¿Qué dice el psicólogo? Hermano, a nosotros nos criaron de otra manera. Y le aseguro, somos una generación más cuerda que la que viene atrás de nosotros. Perdónenme. Desde chiquito se le pone límites. Desde chiquito se instruye al niño en el camino del Señor. Ahora ya grande, pues es otro trato. Pero el asunto es que el ser buenos siervos no nos hace buenos padres. Oiga esto. Un buen padre se para en la brecha. Un buen padre se para en la brecha. Vea, por favor, siga leyendo conmigo. En el versículo número 41. Dice un principal de la sinagoga, dice, y postrándose. Siga leyendo conmigo. A los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Un buen padre se para en la brecha, hermanos. No se queda de brazos cruzados, pusilánime. No se queda de brazos cruzados. No se queda asumiendo demencia, pusilánime. Es decir, con poco ánimo y falta de valor para emprender acción y enfrentar un peligro o una dificultad. Eso es pusilánime. Pusilánime, ¿qué es? Es mostrar poco ánimo, poco interés. Es tener falta de valor para afrontar los peligros o las dificultades. ¿Me sigue? Esa es una persona pusilánime. Un buen padre se para en la brecha. ¿Qué hizo Jairo, hermanos? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo Jairo? Ayúdeme. Hermano, se postró a los pies de Jesús y empezó a rogarle que metiera las manos en el asunto. Tiene un hijo apático al evangelio. Hay que postrarse ante el Señor, hermanos. Tiene un hijo indiferente para con el Señor. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que rogarle. Tiene que postrarse. Un buen padre se levanta. Un buen padre, oiga esto, busca del Señor e intercede por sus hijos. Intercede, clama, gime, suplica para que el Señor haga la obra, para que el Señor rompa toda atadura, para que el Señor pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Un buen padre, hermano, se para en la brecha. Un buen padre se para en la brecha. ¿Y qué es la brecha, pastor? La brecha es la apertura. La brecha es la apertura por donde se puede entrar.
Esta es una brecha. ¿Sí, amén? Un buen padre se para en la brecha, hermano. ¿Y hace qué? Y hace vallado. Un buen padre hace cerco de protección y empieza a interceder por sus hijos. Empieza a interceder por su parentela. Eso hace un buen padre. Jairo, ¿qué hace? Hermano, se postra a los pies del Señor. Le ruega que entre, ¿dónde? En su casa. Le ruega que Dios tome el control de la situación. Hermano, es que si su hijo llega con olor a trago, yo creo que a quien hay que exorcizar es a usted, porque lo permite. Perdóneme, hermano. Su hijo llega con olor a cigarro y vive en su casa. Usted es el que tiene la autoridad en su casa. La muchachita en la adolescencia se le pierde y llega cuando quiere. Y usted no es capaz de ver en qué pasos anda, porque caras vemos, hermano. Sinvergüenzadas no sabemos. Si estos muchachitos de ahora, tremendos, hermano. Y usted asume demencia. Ya le enseñaron a planificar. Pues sí, pero si son tan dundos estos muchachitos que ni eso saben hacer, ahí regresan con la panza a la casa. Y por más que usted ponga el grito en el cielo, por más que las amenace, te voy a echar, vas a ver, te voy a quitar mi apellido, dejarás de ser mi hija. Cuando nace el muchachito, ahí está chineándolo. Más si se parece a usted. Ahí está sacándole el aire al muchachito, porque está criando a la que acaba de parir y está criando al nietecito, hermano. Hello. ¿Hablo más gráfico o le bajo 2 rayitas? Más gráfico, dice, le subo 2 rayitas. Y que no van a los bautismos mañana y que dejan de diezmar. Y se cierra esto. Hermano, en serio, queremos evitarle un mal. Queremos evitarle un mal. Queremos evitarle dolores en el futuro. Y usted no puede estar impávido, no puede estar con los brazos cruzados, no puede estar sin hacer nada, no puede estar asumiendo demencia, no puede estar como la avestruz metiendo la cabeza en la tierra, viendo que las cosas están pasando, hermano. Tiene la autoridad y va a dar cuentas al Señor de las cosas que hace. Mire, vea un ejemplo, vaya al libro de Job, para que no me eche a mí la culpa, porque siempre le digo yo, no me vea a mí, vea lo que dice la Biblia. Vaya al libro de Job en el capítulo número 1. Deje su dedito en Lucas y vaya al libro de Job en el capítulo número 1. Y se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es bíblico. ¿Lo tiene? Job, antes de los Salmos, en el centro de la Biblia. Vea lo que dice. El capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Me sigue? Y era este hombre perfecto y recto. Cuando dice perfecto se refiere que era maduro emocionalmente. Esa es la perfección en la Biblia. No es perfecto de sin tacha, es una persona madura. Era Job maduro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tipo lo de celebración. Ya le voy a preguntar a sus esposas. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, Job era bien, como dijo Russell, fructífero. ¿Sí, amén? Le nacieron, ¿cuántos? 7 hijos y 3 hijas. Eran fructíferos. Por cierto, le cuento, porque todo mundo se va a dar cuenta. Lleven oración a mi hija, porque este weekend llega la semana 40 de su tercer embarazo. El lunes esperamos estar chineando, si el Señor nos lo permite.
Salió fructífera la muchachita también, de mi modo, ¿verdad? Viene el tercer nietecito. Lléveme en oración a mi hija. Gloria al Señor. Maite es su nombre, para que todo salga bien en el parto, que no haya ningún inconveniente. Valga el comercial. Y dice el 3, su hacienda era 7,000 ovejas. Tome en consideración lo ocupado que era Job. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, hermano, era un hombre tremendamente ocupado. ¿Sí, amén? 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, como que cada muchachito hacía lo que le daba la gana en sus casas. ¿Me sigue? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen e hicieran el bacanal con ellas. ¿Sí? Ahí todos los hermanos, tipo los domingos en las reuniones de las casas, ¿verdad? Que asan carnita, llevan choricitos, llevan ahí pechuguitas de pollo, costillitas y sacan el six pack. Y es que es en familia, pastor. ¿Qué tiene de malo? Aquí la familia, no le hacemos mal a nadie. Te reprendo en el nombre de Jesús. No pasa nada. Si de aquí no salen, alcahuete, asolapadora, asolapador, necesitas nacer de nuevo. ¿Seguimos siendo amigos? Vaya, sigo. Y dice el 5, oiga el 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del fiestón, del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job intercedía por sus hijos. Job sacrificaba por sus hijos. Decían: no, hombre, en medio del chupe, en medio del party, en medio de la fiesta, en medio del calor del party, no vaya a ser que uno de estos mis muchachos haya blasfemado contra Dios, haya ofendido al Creador. Voy a ofrecer sacrificio, voy a orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia. ¿Se da cuenta? No es invento mío. Un buen padre se para en la brecha e intercede por sus hijos. Ahora, vea esto en tercer lugar. Un buen padre no se da por vencido. Un buen padre no se da por vencido. Por más perdido que ande el cipote, no se da por vencido. Por más esclavo que esté del vicio, no se da por vencido. Por más enredado que esté en la madeja del pecado, no desiste. Sigue insistiendo, sigue persistiendo, sigue intercediendo. No se da por vencido. Vuelva a Lucas. Y es bien interesante, hermanos, es bien interesante en el capítulo 8, y yo sé que usted lo ha leído, que después del versículo 42 hay una pausa. ¿Me sigue? Hay una pausa. ¿De quién comienza a hablar la escritura? De la mujer del flujo de sangre. Como que en el capítulo se entrelazan las dos historias. El Señor le hace una pausa a la hija de Jairo en el versículo número 42. En el versículo 43 comienza la historia de la mujer del flujo de sangre, que llega hasta el versículo número 48. Y yo me preguntaba, ¿por qué esa pausa? Porque en la pausa, mientras Jesús
está haciendo el milagro con la mujer del flujo de sangre y está sanándola de la hemorragia que había tenido por 12 años, la hija de Jairo sigue empeorándose hasta que llega al punto que muere. Y yo me preguntaba, ¿por qué la pausa? ¿Por qué la pausa? Y hermano, es para enseñarnos que usted debe de seguir perseverando hasta el final. Que posiblemente los resultados no se van a ver de la noche a la mañana. Que quizás el cambio en sus hijos, quizás el arrepentimiento de nuestros hijos no va a ser mañana. Pero mientras llega, sigue perseverando, sigue intercediendo, sigue insistiendo el tiempo necesario hasta que Dios obre. Hay una pausa. ¿Sí, amén? Pero vea, un buen padre no se da por vencido. Persevera, no escucha las circunstancias, no escucha las circunstancias. Vea por favor el versículo número 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Un padre bien padre no se da por vencido, no escucha lo que las circunstancias le digan. Llegaron a decirle: tu hija está muerta, ya deja de molestar al maestro. Hace caso omiso, hace oídos sordos. Aunque la circunstancia, aunque el vicio, aunque la falta de sensibilidad, aunque la indiferencia por el Señor, aunque la mundanalidad, como quiera llamarle, persiste en nuestros hijos, hacemos caso omiso. No oímos. Vea por favor en el versículo número 53. Hermano, aunque se burlen, aunque la gente pierda la esperanza que sus hijos tienen remedio, quien no debe perder la esperanza es usted como padre. Sin importar lo que los demás opinen, piensen o digan. En el versículo 53 dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Pero Dios es capaz de dar vida. Un buen padre no se da por vencido. Un buen padre no escucha lo que las circunstancias le dicen. El mensaje terrenal puede decirle que el muchacho no tiene esperanza. El mensaje terrenal puede decirle que el muchacho está perdido. El mensaje terrenal puede decirle que ya no tiene caso orar ni insistir. Pero ¿qué le dice el mensaje celestial? El mensaje celestial le dice que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay oportunidad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay una nueva oportunidad. Gloria al Señor. Un buen padre no se da por vencido. Cierro con esto. Un buen padre se aferra a las promesas de Dios. Se aferra. Vea por favor el versículo 50. Ve el versículo 50. Estaba 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Un buen padre se aferra a la promesa. Jesús oye el clamor por sus hijos y da respuesta. Yo que usted pongo mi Biblia al lado mío y declaro por la fe que un día mi hijo o mis hijos van a estar aquí acompañándome. Hago un acto profético. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Y yo veo aquí a mi hijo, veo aquí a mi hija, veo a mis nietecitos en escuela bíblica, veo a toda la retahila de hijos adorando conmigo. Un buen padre se aferra de las promesas y cree la promesa de Dios.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Jóvenes, terminen de acompañarme, por favor. Hermanos, esta noche vamos a creer que Dios toma de la mano a nuestros hijos y sopla espíritu de vida en cada uno de ellos. Vea por favor el versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El enemigo, Satanás, tiene a muchos de nuestros hijos adormecidos, inconscientes, fuera de sí. Pero no están muertos aún, porque mientras haya vida hay esperanza. Pareciera que es el final, pero esta noche, como dice la palabra, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Esta noche Dios nos está hablando para orar por ellos. En el 53 dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. 54, mas él, y esto es lo que quiero que creamos esta noche, y es lo que el Señor le resume en el mensaje: tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Yo quiero que haga un acto profético esta noche, ahí donde dice el nombre de muchacha. Si quiere escribir el nombre de su hijo o de su hija, o agregar el nombre de su hijo, diga: tomándolo de la mano, clamó diciendo: Roberto, levántate. Maite, levántate. José, María, Jorge, Luis, Ernesto, Susana, Esperanza, levántate. Y el 55, hermano, póngase de pie. El 55, léalo conmigo. Entonces, léalo conmigo. Su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Esta noche vamos a orar y vamos a creer que el Espíritu vuelve a nuestros hijos, que el Espíritu redarguye a nuestros hijos, que si nuestros hijos conocen de Cristo, gloria al Señor, apláudale al Rey fuerte. Si nuestros hijos vienen de una familia cristiana, si nuestros hijos saben lo que es haber crecido en una escuela dominical, porque de su manita y de mi manita los llevábamos y se los entregábamos al maestro y ellos entraban al aula. Ellos son conocedores de las escrituras. Que el Espíritu vuelva, que el Espíritu los redarguya. En esta hora vamos a orar para que el Espíritu, que tal vez por la vida que tienen, que tal vez por cualquier razón se apagó, pero que en esta hora el Espíritu comience a tomar vida de nuevo. Que el Espíritu comience a arder en sus corazones. Que el Espíritu y su fuego santo comience, oiga bien, comience a través de ese fuego santo a quemar todo pecado, a quemar toda práctica, a quemar toda inmundicia, a quemar todo vicio, a quemar toda cadena, a romper todo yugo en el nombre poderoso
lo cree? ¿Lo cree, iglesia? En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre, gloria a Dios, en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por siempre. Sí, amén. Solo regálenme un poquito más de volumen. Gracias. Vamos a creerlo esta noche, hermanos. Esta noche va a haber rompimiento de cadenas. Nuestros hijos comienzan a sentir esa inquietud. Nuestros hijos comienzan a inquietarse. Y esta noche usted retoma la autoridad. Esta noche dejamos de ser alcahuetes. Esta noche nos comprometemos a predicar con el ejemplo, a no dejar de ser buenos siervos, pero a la vez ser buenos padres en casa. Esta noche intercedemos por la generación a quien vamos a darle la continuidad de la iglesia cuando hayamos partido a casa. ¿Lo creemos, iglesia? Ayúdeme a alabar al Señor, gloria a Dios. Ayúdeme a alabar al Señor. Alabe al Señor. Su amor te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Sí, Señor. Ahí van los hijos, los nietos y los bisnietos. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 te ama, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué es lo lindo de la historia? Que al final, luego que el Señor ha levantado de la muerte a la hija de Jairo, manda a que le den de comer. Esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a creer
que cuando el Señor haya tocado el corazón de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, de ese familiar o de ese amigo, de esa persona conocida, el Señor le va a dar de comer de su palabra, el Señor le va a dar de comer de su presencia, el Señor va a aderezar mesa para que se goce. Esta noche, mi Dios, estamos aquí como pueblo, estamos aquí como tu iglesia, mi Dios, queriendo seguir el ejemplo de Jairo. Queremos, Señor, pararnos en la brecha. Esta noche, mi Dios, te pedimos perdón por toda desplicencia, por toda indiferencia. Esta noche te pedimos perdón, Señor, porque quizás nos confiamos demasiado, porque, Señor, quizás hemos estado demasiado ocupados haciendo dinero, quizás hemos estado ocupados en 2, 3 trabajos. Quizás, mi Dios, hemos estado ocupados en las redes sociales y no tuvimos el cuidado de estar pendientes de nuestros hijos. No tuvimos el cuidado de darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y ahora, Padre, estamos pagando las consecuencias. Pero hoy, mi Dios, a través de tu palabra creemos que tú tomas de nuestras manos, de las manos a todo aquel que se ha alejado de tu palabra y de tu iglesia. Y tú, Señor, soplas de tu espíritu. Sopla de tu espíritu en aquellos corazones muertos, en aquella vida, Señor, que han perdido el sentido del propósito. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, quiero tomar 5 minutos nada más. Si usted quiere venir al frente y quiere venir a reclamar la vida de sus hijos con autoridad, yo le invito a que venga, yo le invito a que venga acá al frente y que venga a retomar la autoridad que Dios le ha dado. Hermano, sin temor, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de señalar, vamos a pararnos aquí al frente y vamos a retomar la autoridad que Dios nos ha dado. Porque los hijos nuestros no son del diablo, son propiedad del Altísimo. Venga al frente y sienta la investidura de Dios, la investidura del Altísimo. Pasen al frente y acomódense. Vamos a retomar la autoridad esta noche. Esta noche vamos a retomar la autoridad que como padres Él nos ha dado. Y vamos a creer que con su ayuda, con su guía, con su Santo Espíritu, vamos a comenzar a interceder y a clamar por nuestros hijos. Vamos a suplicar que pueda haber arrepentimiento, salvación, reconciliación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hable con el Altísimo, hable con papá y en sus propias palabras, dígale lo que siente, dígale lo que alberga su corazón. Si hay necesidad de confesar que fallamos, simplemente pidamos perdón y arrepintámonos. Pero esta noche es noche de retomar la autoridad. Esta noche, en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes los investimos con el poder de lo alto, la autoridad del Altísimo, para que no se amedrente. Esta noche oro por aquellos padres. Oiga esto, esta noche oro por aquellos que han perdido la autoridad sobre sus hijos, aquellos cuyos hijos le han ganado la moral. Esta noche oro por aquellos padres cuyos hijos le echan en cara los errores. A ver, esta noche yo oro. Oiga esto, oro en el nombre de Jesús para romper toda manipulación que nuestros hijos hagan con nosotros, porque quieren manipularnos haciéndonos sentir culpables de nuestros errores y fracasos, y de ahí se toman para hacer lo que bien les parece. En esta hora rompemos esa maldición. En esta hora oro por todo corazón que pueda sentirse culpable. Oro por toda culpa. Oro por todo error que cometimos, para que el perdón, la misericordia, para que sintamos paz en nuestros corazones, que no sintamos
que nuestros hijos nos han ganado la moral y que por eso no podemos corregirlos, que por eso no podemos disciplinarlos, que por eso no podemos aconsejarlos, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, créalo, 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 créalo. Se burlaban de la hija de Jairo, se burlaban, escarnecían, pero Jairo seguía confiando, Jairo seguía creyendo y el milagro llegó. En esta hora, mi hermano, con sus labios diga: en el nombre de Jesús, sopla vida en el corazón de esa persona. Sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla vida en el corazón de mi hija, de mi hijo, de mi cónyuge, de mi pareja, de mi esposo, del familiar, del ser querido, del amigo, del hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Alabemos. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama y Sí, Señor. Que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros hijos, porque son el mayor tesoro, porque su dolor es nuestro dolor, su angustia es nuestra angustia, sus enfermedades son nuestras enfermedades.
Señor, ayúdanos, socórrenos, envístenos de poder y autoridad para poder, mi Dios, hablarles seriamente y hacerles reconvenir de que es necesario que vuelvan en amistad contigo, mi Dios. En esta hora oramos para que se rompa todo vicio, todo yugo, toda cadena en la vida de ellos. Oramos para que tu Santo Espíritu imparta vida en sus corazones, que el Espíritu Santo los inquiete, que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón. Ahí donde está ese joven, ahí donde está esa jovencita, ahí donde está ese hijo, ahí donde está esa hija, que en esta hora comience a incomodarse, que en esta hora nazca de lo más profundo de ellos. Preguntarnos si pueden acompañarnos a tu casa, si pueden acompañarnos a la iglesia. Y en esta hora por la fe lo creemos, por la fe lo declaramos y por la fe nos apropiamos de esa promesa, creyendo, dándote la gloria y dándote la honra, porque eres bueno, porque eres poderoso y porque eres perfecto. Gracias, mi Dios, gracias. Cerremos con el coro de este canto en el nombre de Jesús. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura, oh su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura, oh su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí, Señor, cubre con tu sangre nuestras parentelas, nuestros hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos. Creemos que va a haber un rompimiento, que la iglesia se va a llenar primeramente con nuestras familias, que la iglesia se va a llenar con nuestros seres queridos. Por la fe vemos bancas llenas de familias, vemos bancas llenas de papás, mamás e hijos. En el nombre de Jesús lo creemos, en el nombre de Jesús lo declaramos, en el nombre de Jesús lo confesamos. Señor, llévanos con bien a casa, guárdanos en el hueco de tu mano y protégenos. Que el día de mañana sea una fiesta, que podamos celebrar el bautismo de nuestros hermanos, que podamos ir y regresar con bien, que no haya problemas mecánicos, que no haya problemas en el lago, que podamos estar todos atentos y pendientes los unos de los otros para no tener que lamentar ningún suceso fuera de lo normal. Y ahora, mi Dios, regálanos un buen sueño, un buen descanso, para que mañana estemos listos. Señor, te oramos confiados, agradecidos, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Con el favor de Dios, nos vemos mañana en Livermore. Amén, iglesia. Bendiciones, buenas noches y buen provecho.